El mensaje que hemos traído hoy titula El legado espiritual. Hermano, el legado, la palabra legado es algo que dejamos a las postreras generaciones, a los postreros hijos. Y en este caso, si es un legado espiritual, es esa influencia que vamos a dejar espiritual en la familia. Eso que se va a transmitir en nuestros hijos de generación en generación. Sabemos nosotros, hermanos, los que tenemos más de 50 años, nos pueden restar 20, 30, a uno en los más fuertes, pero el futuro de la iglesia son los niños, son los jóvenes. Ellos son el futuro. Y todo depende del legado espiritual que les dejemos. Recuerden ese pasaje de Mateo 19, 13 y al 14, cuando Jesús quiere bendecir los niños, cuando Jesús quiere hablarle a los niños, quiere orar por los niños. Y dice que allí le traían las personas, algunas personas que creían en Jesús, le traían sus niños para que los pusiese las manos sobre ellos y para que orase por ellos. Y muchos le reprendían y sus discípulos reprendían a sus niños para que no se le acercaran a Jesús. Y Jesús les dice en el 19:14, déjenlos, por favor, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidáis. Esto quiere decir que el primer gran impedimento está en los adultos. Ese es el gran impedimento. Estamos siendo el obstáculo para que ellos alcancen a Jesús. Le estamos impidiendo que conozcan a Jesús porque les estamos poniendo prioridad en muchas otras cosas y ya los niños de Jesús no conocen. Conocen de tecnología, conocen de ciencia, conocen de todo, menos de su Creador. Y el Señor dice, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Ellos nacen limpios, nacen puros, con corazoncitos, con hojas en blanco para empezar a escribir el futuro espiritual en sus vidas. Son esponjas que están absorbiendo toda esa vida espiritual que podemos estar influenciando en ella si es que la ponemos. Hermano, Salomón en un proverbio enseñaba, en el 22:6 de los proverbios, instruye al niño, instrúyelo. Instrucción es todo ese caudal de conocimiento que ellos adquieren. En los colegios los instruyen en materias. Los amigos los instruyen en sus tendencias. ¿En qué los está instruyendo los padres? ¿Cuál es su instrucción espiritual? ¿Cuál es su instrucción moral? ¿Qué disciplina les está enseñando? Instruye al niño en el camino, en su camino. Ellos van a tomar un camino y casi con seguridad tiene mucho que ver con lo que usted le instruyó. Dice que aunque fuere viejo, no se apartará de él. Esa instrucción que está recibiendo espiritual en su infancia, en su adolescencia, es crucial para el resto de su vida. Muchos quieren instruir a su hijo a los 25 y hablan con su pastor, hablan con el líder ya a los 18, a los 20, cuando ha sido instruido por la maldad, ha sido instruido en el mal ejemplo que de pronto como padre le dimos, y allí van a venir efectos catastróficos.
Hermano, el fundamento espiritual no lo pone el colegio. Pueden darle clases de ética o religión. El fundamento espiritual del niño está, o del adolescente, está en los padres. Mire cómo lo dice el psicólogo de psicólogos, el Dios Todopoderoso, cuando le habla al pueblo de Israel. En Deuteronomio 6:5, lo primero que Dios le enseña a su pueblo es que los padres, para que traigan un legado espiritual, deben amar a su Dios. Deben sentir hacia su Dios pasión, amor, fervor, porque esto lo van a captar, lo van a asimilar y lo van a absorber nietos e hijos, aún niños que comparten una misma casa, van a absorber esto. Cuando podamos poner por obra este texto de Deuteronomio 6:5, debes amar a Jehová tu Dios, pero no de cualquier manera. El texto dice con todo tu corazón, con pasión. Esto lo capta el niño, de todo tu corazón. Debes amarlo con toda tu alma, con toda tu vida, con todos tus años, quiere decir, y con todas tus fuerzas. Y entonces dice el siguiente texto: y estas palabras que yo te mando, estos mandamientos, estas ordenanzas que yo te mando hoy, deben estar en tu corazón, deben de estar en tu mente, se deben de hacer real en tu boca. Y cuando estén ahí, ya en su corazón, en su mente, ahí es donde ya la empezamos a repetir a nuestros hijos. Pero no los domingos, o cuando tengan una clase espiritual. Siempre esto debe quedar marcado en el niño. Debe repetírsela a sus hijos y hablar de ellas en tu casa. En tu casa. Cuando andes por el camino, mostrando las maravillas de Dios y dándole la gloria a Dios. Dice que andando en el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Qué es lo primero que escucha? ¿Y qué es lo último que escucha ese niño? ¿Qué es? Palabra, consejo divino. En la vida diaria es un continuo labor de agricultor. En la vida diaria es una continua labor de agricultor. Así lo dice Gálatas. Mírelo en Gálatas 6:7. Porque parece que nos dijésemos mentiras. Y el Señor dice: no se engañen. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, esto también va a recoger. Muchas personas conocen ese proverbio o ese adagio que dice: cría cuervos y te sacarán tus ojos. Pero ¿cómo lo crió? ¿Quién lo instruyó? ¿Qué ejemplo se le dio? Como dice alguien, el mostrico yo lo alimenté, yo lo crié, yo lo formé. Por eso dice ese Gálatas 6:7, nos estamos engañando. Muchas veces el adulto, cuando ve a su hijo en la cárcel, golpeando a su esposa, o ve a su hijo insultando a su vecino, o agarrándose a puños con sus compañeros,
a veces llorando le decimos, pero ¿yo qué hice para merecer esto? Y el texto dice, ¿no se está engañando? Todo lo que ha sembrado, eso está segando. Muchas personas dicen, pero es que él pasaba mucho tiempo, más tiempo con sus amigos que conmigo. Pero en la hora temprana, en su edad temprana, donde lo teníamos cerca, allí vino el abandono. Hermano, Dios cela. Según el texto, Dios siente celo por la crianza. Dios siente celo por los niños. A Él le duele la infancia y la adolescencia de los muchachos. Porque allí es donde se puede llegar a formar maldición generacional. Yo creo que ustedes han oído hablar de ello. Cómo por generaciones de tatarabuelos, abuelos, padres, hijos, nietos, se han cometido los mismos errores, se están repitiendo las mismas actitudes y se están cayendo en los mismos vicios. Entonces, allí es donde el libro de Éxodo dice lo siguiente. Vayan al libro de Éxodo y miren en el capítulo 20. Allí habla de la idolatría, sí, pero es que no solo es adorar muñecos, hay idolatría, hay muchas cosas que se empiezan a formar en muchos hogares. Y dice así que Dios 25 dice, Dios es fuerte, poderoso, pero es celoso. Y dice que visita la maldad de los padres sobre los hijos. Él, en su omnisciencia, Él ha podido ver lo que ha pasado en toda esa generación de nuestra familia, de nuestro apellido, qué ha pasado con tíos, primos, abuelos, nietos, hasta la tercera y cuarta generación de los que no le aman, de los que no le buscan, inclusive aquí dice de los que le aborrecen. Y entonces allí se repiten nuevamente los hogares. Por eso este mensaje titula El legado espiritual, lo que le estamos dejando a la próxima generación. Hermanos, Timoteo fue influenciado positivamente por sus mayores, según la Biblia. Este muchacho a muy temprana edad fue uno de los pastores de Pablo, un joven consagrado, apasionado. Usted puede preguntarle hoy a un joven si quiere ser pastor, si quiere ser líder, si quiere ser un profeta, un maestro en las Escrituras, un apóstol. Y ellos dirán, para nada, no me interesa, no me interesa. Pero mire, hermano, ¿qué fue lo que pasó en Timoteo? Según 2 de Timoteo 1:5, Pablo habla de una fe verdadera en Timoteo. Él habla de una fe auténtica en este muchacho. ¿De dónde venía la fe verdadera y auténtica de este joven pastor? Dice que él, Pablo, traía la memoria, porque él recordaba la vida de Timoteo en su infancia y de su madre y de su abuela. Dice que trayéndole la memoria, la fe no fingida que hay en ti. Es una fe auténtica, la cual habitó, subraye, primero, porque ese es el orden, que la fe primero habite en tu abuela y en tu mami y en nuestra madre. Si vemos madres alcohólicas, blasfemas, infieles, desordenadas,
inconstantes, incrédulas, ¿qué podrá recogerse de su niño? Dice que habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro, mire cómo dice el apóstol, estoy seguro que en ti también. Por eso dice el texto que el tigre no puede cambiar sus manchas, ni el etíope su piel. Porque ¿cómo podemos hacer el bien si venimos habituados haciendo el mal? Esto es algo que se alimenta diariamente. Hermano, leyendo en internet encontraba que una organización cristiana de renombre, de más de 40 años de trayectoria, llamada Enfoque a la Familia, estuvo haciendo una estadística por qué desertan tanto los niños y los adolescentes en las iglesias. Y esta organización Enfoque a la Familia, de mucha trayectoria, concluyó que la fe tibia de los padres cristianos afecta en el futuro espiritual de sus hijos. En esta encuesta encontraron esto: era la tibieza espiritual de ese papá y de esa mamá. Y encontraron también que la gran mayoría de cristianos jóvenes no vieron un hogar fuerte y convencido espiritualmente. Ellos lo pueden palpar, lo pueden asimilar, lo pueden respirar. Muchos de ellos con familiares pocos comprometidos, o sea, son personas que son simpatizantes o solo visitan en una iglesia. Los niños pueden captar cuando un padre, una madre, un familiar solo es una visita en la iglesia y no están comprometidos con su iglesia y menos con su fe. Encontraron que ellos captaban que su familia era religiosa, pero no era espiritual. Porque ser espiritual no indica que oremos a la hora de la comida, del almuerzo, del desayuno. Muchos tienen el hábito de orar a la comida, al almuerzo, al desayuno, orar al entrar, orar al salir, pero esto no quiere decir que es espiritual. A veces se vuelve religioso tomar la Biblia e irse a escuchar un culto. Pero cuando llegamos a la casa, las actitudes vienen siendo las mismas. Entonces, este enfoque a la familia, esta organización encontró que los jóvenes, muchos niños y jóvenes, no estaban enojados con Dios, sino con la vida hipócrita de sus padres. Eso fue lo que encontraron, que en la iglesia teníamos una actitud y en la casa teníamos otra. Jóvenes que diariamente, el alimento diario de los padres, el trato de sus padres eran discusiones, insultos, mentiras y maltratos entre ellos. Y luego los veían coger la Biblia. Y ellos añaden también a esta encuesta que ellos percibieron la poca relación afectiva con ellos. No había un tiempo de calidad para ellos. Y ellos descubrieron un carácter voluble, un carácter débil y alcahueta. Escúchelo, hermano, esto salió en esa encuesta. Encontraron que ellos descubrieron carácter débil, voluble y alcahueta en sus padres.
demasiados lapsos, terminaban haciendo lo que ellos querían para que no se enojaran. Las correcciones deben ser en el momento, deben ser ajustadas, debidas, hermano, para que esto funcione. Encontraron también los jóvenes que escuchaban a sus padres hablar mal de sus pastores. Escuchaban a sus padres hablar mal de los líderes, de los hermanos, y muchas veces en presencia de ellos, pues eso lograba un gran desánimo espiritual. Miren, hermano, de dónde procede el legado que estamos dejando. Es en nosotros, en nuestras vidas. Encontraron también en esta investigación a padres que brindaban a sus hijos beneficios o los privaban de ellos cuando iban o no iban a la iglesia. O sea, era como una extorsión. Por eso hay una frase que yo enseño a la iglesia y se la he enseñado siempre, que la escuché en un gran pastor, en un padre espiritual, y él decía que las órdenes sin relación producían rebelión. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que debemos ser ejemplo de conducta, de amor, de espíritu, de fe y de pureza. Esta es la voluntad de Dios. Que tengamos que estar siempre puestos allí como heraldo, delante de ellos, porque ellos nos observan en silencio y están creando su carácter allí. Miren el Salmo, por último, Salmo 127:3. Muchos quisieran que Dios les diera la oportunidad de obtener mucho dinero o comodidades para poder darle una gran vida y gran estudio a sus hijos. Mire cuál es la herencia más poderosa de Dios que nos puede dejar como padres. La herencia ahora que Dios nos deja a nosotros, la gran herencia que va a ser un tesoro para cuando estemos llenos de años y ya no podamos casi ni hablar ni caminar por nuestra vejez. Dice el Salmo 127:3, he aquí, la herencia de Jehová son los hijos. Porque esto es una bendición, que nosotros lleguemos a viejos, ya sin fuerzas, heredando unos hijos amorosos, espirituales, llenos de amor, llenos de bondad, llenos de misericordia, llenos de respeto hacia sus viejos, a nuestras canas. Y dice aquí que esto es cosa de estima, el fruto del vientre. El fruto del vientre es una bendición en las manos de Dios. Pero si nos descuidamos, puede llegar a ser el más grande dolor de cabeza que vayamos a tener. No es tarde, hermano. Dice, pero es que mis hijos ya están grandes. Pasaron de su mayoría de edad. Mire, hermano, Dios restaura. Si nosotros estamos determinados a cambiar nuestro vocabulario, nuestras actitudes, tener una mejor relación con ellos, las cosas van a cambiar. Dios lo puede hacer. Dios puede hacerlo en nuestros hijos. Que así como usted en este momento determine enamorarse de Dios, amarlo con todo su corazón, alma, mente y fuerza, esto va a trascender. Porque si trasciende
en personas que nunca conocieron de Dios. Y hoy tienen 50 años y produjeron cambios. Hay matrimonios que después de estar totalmente hundidos, han sido restaurados por el ejemplo de alguien. Hombres han salido de las cárceles a pastorear, a servirle a Dios, porque alguien le fue ejemplo de conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Alguien también sirvió como resplandor de Dios, como imagen de Dios. Digámosle al Señor: Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu evangelio. Gracias por esta instrucción. Haz una nueva vida en nuestra Colombia. Gracias, Señor, restaura nuestro país. Conviértelo en un país mucho más espiritual. Este es el gran futuro nuestro, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Muchas bendiciones.